Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un nuevo webinar del Centro Clínico de Cabeza y Cuello. Siempre un gran gusto tenerlos en línea y gracias por participar. Hoy tengo el gran gusto de presentar a un nuevo miembro de nuestro equipo, al doctor Milton, quien ha venido y egresado de la Universidad Francisco Marroquín y luego hizo su especialidad en la Universidad de Bremen en Alemania. Después de varios años, aproximadamente 10 años, Milton decide regresar a Guatemala y es para mí un gran privilegio darle cordialmente la bienvenida a nuestro centro y a Guatemala, que yo creo que va a ser alguien muy importante y que va a dar una gran participación en la innovación de nuestra especialidad. Hoy tenemos un tema interesante, es un tema que muchas veces vemos con oftalmólogos, pero también queríamos darles un poco de una perspectiva del otorrinolaringólogo en pacientes que, por ejemplo, tienen este problema que es el lagrimeo de ojo. Como veremos a continuación y el doctor Milton López lo va a dar, tenemos varias causas que pueden causarla y vamos a hacer todo lo posible por darles todos los pequeños detalles de lo que lleva el lagrimeo del ojo y por qué muchas de estas veces el otorrinolaringólogo se ve involucrado. Así que sin más, dejo a nuestro colega, el doctor Milton, y que nos dé su plática, agradeciendo su participación. Milton, bienvenido. Muchas gracias, doctor Núñez. Gracias por aquí recibirme junto con el grupo de colegas aquí en Centro Clínico Cabeza y Cuello. Agradecido de regresar aquí después de muchos años estando aquí en Guatemala de regreso, casi después de una década de estar en Alemania, y aquí a poder aportar el granito de arena para poder ayudar aquí a la población y a los pacientes aquí en el Centro Clínico Cabeza y Cuello. Pues el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lagrimeo desde el punto de vista de otorrino. Muchas veces nos vemos involucrados en esta patología y ahorita vamos a ver por qué. Porque prácticamente es una patología del ojo y del saco lagrimal que básicamente lo miran los oftalmólogos y los oftalmólogos siguen siendo un pilar muy importante en esta patología, pero debido a la anatomía relacionada cerca con la nariz, muchas veces nos vemos involucrados y podemos aportar una medida terapéutica para la solución de este problema. Vamos a ver aquí. Bueno, como les decía, el lagrimeo nasal, el término médico correcto que sería epífora, es una molestia que sí limita muchas veces al paciente a sus actividades diarias, tanto como leer, conducir, ver televisión, trabajar en la computadora, y esto causa molestias, y no solamente las molestias de la sensación del ojo, sino que muchas veces molestias estéticas, porque como vamos a ver muy adelante, también no solo es las lágrimas, muchas veces producen infección crónica y muchas veces producen deformamiento del canto medial de la nariz, donde se encuentra el saco lagrimal. Entonces, como podemos ver en esta imagen, el saco lagrimal es el punto de drenaje de las lágrimas. Las lágrimas siempre van a tener, como podemos ver aquí, una glándula lagrimal principal, y en el párpado tenemos muchas glándulas accesorias. Cabe recalcar que las glándulas accesorias son las encargadas de el lagrimeo basal, por así decirlo, la lágrima funcional, que va a mantener una capa de lágrima en el ojo para proteger el ojo, específicamente la córnea, y la capa basal de la lágrima siempre va a tener una capa lipídica, una capa mucosa y una capa acuosa.
Entonces, la glándula lagrimal principal solo se va a ver afectada con el lagrimeo de reflejo o el lagrimeo activo. Esta es una parte de la anatomía un poco más especificada del aparato lagrimal. Como en la diapositiva anterior, la glándula lagrimal principal se encuentra en el párpado superior y esta solo va a ser activa con el lagrimeo reflejo. El lagrimeo basal va a ser por las pequeñas glándulas que están regadas en todo el párpado y estas va a tener el punto de drenaje en el canto medial. Entonces vemos cómo va a haber una ampolla superior y una ampolla inferior, que por así decirlo son dos drenajes que van a tener un drenaje en común hacia el saco lagrimal. Y este saco lagrimal a su vez va a conducir al conducto nasolagrimal que desemboca en el meato inferior en la nariz. Es por eso que también, por decirlo así, la parte final del sistema de drenaje de la lágrima ya está en la nariz y muchas veces podemos hacer abordajes desde la nariz para ayudar a las patologías que nos causa el lagrimeo excesivo. ¿Okay? Podemos ver también que durante este trayecto de la lágrima hacia la nariz hay muchas válvulas y a veces esas válvulas están tapadas o no funcionan correctamente, que son causas de un lagrimeo funcional. Muchas veces esto también se da desde pequeños, incluso desde recién nacidos hasta la vía adulta, y podemos tener varios problemas de obstrucción en diferentes etapas de la vía del drenaje lagrimal, y dependiendo la etapa donde esté, a nivel donde esté la obstrucción o a nivel donde esté el problema, podemos hacer un abordaje desde el punto de vista otorrinolaringológico, siempre no olvidando la ayuda también del oftalmólogo, porque como les dije al principio, ellos van a ser un pilar muy importante para ayudarnos en el diagnóstico, en el tratamiento y también en el seguimiento del paciente. Entonces, como podemos ver aquí, las molestias que se van desde un simple lagrimeo que uno a veces no nota tanto o no molesta tanto, hasta una deformación en el canto medio por una infección crónica y que esta incluso llega a salir hacia la piel. Como vamos a ver más adelante, las infecciones es la causa más común del problema a este nivel, pero van a haber otras causas. Y como les dije también, los pacientes se ven afectados desde una edad temprana, incluso desde recién nacidos, por malformaciones congénitas a este nivel, hasta la vida adulta. En este caso podemos ver también cómo hay en estas fotografías una pífora significante ya con signos de infección, una dacrocistitis que presentan los niños a esta edad. Entonces, podemos ver que el lagrimeo lo dividimos en epífora y pseudoepífora. Como habíamos dicho, epífora es el lagrimeo excesivo y este puede tener un origen anatómico o funcional. Entonces, véase con anatómico que, como vimos en las diapositivas anteriores, van a haber muchos obstáculos anatómicos en diferentes regiones, desde la ampola, que son los pequeños orificios que tenemos en el párpado superior e inferior, el canalículo, que sería la parte que llega hacia una vía común hacia el saco, y ya en el saco o en el conducto lagrimal. Entonces muchas veces aquí podemos ver que las causas más comunes son infecciones. Podemos también tener infecciones a repetición que producen en el futuro una estenosis. También se pueden haber causas de dacreolitasis, que dacreolitasis son cálculos así en la vía lagrimal.
Muchas veces tenemos cálculos, así como tenemos en el riñón y en glándulas salivales, podemos tener cálculos a ese nivel. Infecciones sistémicas también pueden producir cambios anatómicos en esa región que producen una obstrucción, y podemos tener cambios anatómicos debidos a traumas, no solo traumas por un accidente, sino que también traumas a nivel quirúrgico, por ejemplo, en una rinoplastía o en una operación de senos maxilares, de senos paranasales, también se puede ver afectada o lastimada esta vía y en el futuro podría causar. Es muy, muy frecuente durante estas operaciones, pero pueden ser también una causa. Y tumores. Tumores también se presentan en este nivel, incluso linfomas. Hay linfomas que se desarrollan o se manifiestan a este nivel y por el grado de inflamación a este nivel producen una obstrucción. Funcional, primaria, idiopática o secundaria. Como les había dicho antes, por medio de las válvulas que no funcionan bien, puede ser una epífora funcional, o por ejemplo también cuando digamos alguien tiene una parálisis facial, no drena bien debido a la posición del canalículo en los párpados. Es importante diferenciar la epífora de la pseudoepífora. La pseudoepífora va a ser un lagrimeo reflejo, o sea, va a haber una hiperactividad, una mayor secreción de lágrimas por las glándulas lagrimal como las glándulas accesorias. Entonces, en estas lo podemos dividir con el ojo seco, que es un término ya oftalmológico, que es la pérdida de la homeostasis de la capa basal, y entonces vamos a tener una irritación, un ojo seco, por así decirlo, y el reflejo del cuerpo es producir más lágrimas. Vamos a tener estímulos mecánicos, químicos o infecciones propios del ojo que se irritan el ojo y hay un reflejo para producir más lágrimas a este nivel. Por ejemplo, infecciones, pero infecciones no que afecten la vía lagrimal, sino que afecten la córnea o el ojo en sí. Entonces el cuerpo produce más lágrimas como estímulo de protección. Los estímulos psíquicos, por ejemplo, cuando estamos tristes, tenemos mucha mayor cantidad de lágrimas, y como había dicho, estas lágrimas son estimuladas o son secretadas por la glándula lacrimal principal, o hay una hipersecreción glandular que muchas veces es idiopática. Como les dije, las infecciones es uno de los mayores problemas o las mayores causas que dan, y entonces en estas puede dar epífora en estado agudo, que se pueden desarrollar a una dacrocistitis aguda, y si es ya a repetición, crónica. Incluso en grados agudos se pueden llegar a la formación de abscesos, que también se pueden tratar, no, obviamente siempre con antibiótico, pero si ya es crónico, se puede tratar ya quirúrgicamente, como vamos a ver adelante. Y en estado agudo incluso también se puede hacer una cirugía si es solo la parte final del aparato lagrimal. ¿Qué síntomas vamos a tener en la obstrucción de la vía lagrimal? Obviamente el lagrimeo, la epífora y los síntomas clásicos de una dacrocistitis aguda o crónica. Como repito, dacrocistitis es la inflamación del drenaje, del sistema de drenaje de las lágrimas, del saco lagrimal, por ejemplo. Vamos a tener secreciones purulentas, como vimos en las fotos anteriores con los niños, y vamos a tener dolor en el área del canto medio, vamos a tener edema, hiperemia, incluso vamos a tener celulitis. Entonces, obviamente hay que dar tratamiento antibiótico, y una de las maneras de manejar este problema es hacer una cirugía para evitar nuevos episodios. Y siempre va a haber irritación cutánea a este nivel. Muchas veces se hacen escalas, pero son escalas más que todo subjetivas para clasificar el grado de epífora del lagrimeo.
Por ejemplo, la escala de Salin, que es de 0 a 3, ese es ver la cantidad de lagrimeo que está, si uno está al aire libre, si uno está cubierto o uno si está tanto al aire libre como cubierto. Eso nos da un grado como de severidad, nos da una idea, preguntarle al paciente cuándo es cuando tiene epífora. O la escala más común que se puede utilizar también es la escala de Munch. En la escala de Munch podemos ver más que todo qué tanto requiere el secado de las lágrimas por el lagrimeo excesivo. Este va de 0 a 4. Por ejemplo, 1 si solo es menor de 2 veces que 1 que se tiene que limpiar el ojo por el lagrimeo excesivo, o 4 ya cuando ya tenemos una molestia más repetitiva durante el día, que hay que secar más de 10 veces al día. El diagnóstico. Obviamente siempre está la historia clínica, las quejas y molestias que tiene el paciente, la duración, cuánto ha durado, con qué frecuencia tiene esto, si es recurrente, si es permanente, la severidad, si ha tenido cirugías previas y si ha tenido algún trauma o algún... La exploración oftalmológica hecha por el oftalmólogo, como repito, el oftalmólogo siempre va a ser en esta patología un pilar importante. Él es muy importante para hacer el diagnóstico a qué nivel va a estar la obstrucción para tratar el lagrimeo. Y obviamente el oftalmólogo dentro de su examen completo siempre tiene que revisar párpados, la exposición de la esclera, los oftalmos, la retracción palpebral, si hay entropión o ectropión, si hay edemas o evidencias de traumatismo. El Schirmer test solo nos indica la cantidad de lágrimas que produce un paciente. Podemos cuantificar, es simplemente poner un papel en el párpado inferior y esperar un par de minutos para ver cuánto se absorbe en ese papel, y podemos ver la absorción y medirla para ver si es patológica o no. Otros de los exámenes que realizan los oftalmólogos es la lámpara de hendidura, y ahí se pueden ver mejor los puntos lacrimales, las glándulas de mebonio, blefaritis, la exploración de la córnea, y muchas veces también ellos pueden hacer irrigación y canalización de las vías lagrimales para ver dónde está el grado de obstrucción, para ver, como repito, si es la entrada del drenaje, las ampolas, o si es en el canalículo, o si es en el saco lagrimal. Para nosotros es muy importante también evaluar la exploración otorrinolaringológica. Entonces, el gold standard que siempre tenemos que ver va a ser una endoscopía, ya sea nasal, la endoscopía nasal ya sea flexible o rígida, de preferencia ambas, y con esto podemos ver, es importante hacer primero sin descongestionantes, sin oximetazolina, Afrin o Triven u otros medicamentos, y luego para poder evaluar toda la región anatómica de la nariz. Podemos ver, siempre vamos a ver, evaluar. Importante para nosotros es evaluar los cornetes, tanto el inferior como el medio. Como vamos a ver más adelante, el cornete medio es una guía muy importante anatómica para realizar la cirugía. La axila del cornete medio, la proyección de la línea maxilar, el proceso uncinado, que es la entrada ya para los senos paranasales. Si hay una desviación septal importante, muchas veces no se puede realizar una cirugía por una desviación muy importante, y hay casos en los que hay que operar el tabique nasal para poder tener un mejor abordaje en esta área. Y la presencia de pólipos muchas veces es, en esta patología, a veces los pacientes también presentan signos o síntomas de sinusitis crónica. Incluso la sinusitis crónica puede afectar la salida de las lágrimas ya a nivel nasal, entonces es importante, y si tuviera sinusitis crónica incluso se puede tratar no solo la vía lagrimal, sino que una cirugía de senos paranasales en la misma cirugía. Y sinequias, que prácticamente son cicatrices de operaciones pasadas. Por ejemplo,
Si alguien se opera de cornetes y septos, muchas veces, a veces pueden desarrollar sinequias, es poco frecuente, pero es una cicatriz que muchas veces puede obstruir el paso a este nivel. Otro de los tests que es muy importante, realizado también por los oftalmólogos, es el test de Jones. Hay 1 y 2, en lo que se aplica un colorante fluoresceína en el ojo y se espera un par de minutos, y luego con un hisopo se mira si este colorante ha atravesado todo el drenaje de la vía lagrimal y desembocado en la nariz. Como podemos ver en la figura A, es positivo, o sea, nos indica que el drenaje está permeable, y en la figura B podemos ver que hay una obstrucción. En este caso no llegó hasta el final, hasta el conducto nasolagrimal en la nariz, y hay un grado de obstrucción. Entonces en este caso podemos realizar el test número 2, que es haciendo una inyección con solución salina para ver si la fluoresceína al irrigando baja o no baja. Si, por ejemplo, si baja, podemos tener sospecha que es una de las válvulas que están mal, o sea que no hay una obstrucción aparente, sino que con un poco de presión logra la lágrima bajar hacia el conducto nasolagrimal. Y si no baja o tenemos resistencia luego de la irrigación, ya suponemos que hay una obstrucción significativa. Dentro del diagnóstico también están las imágenes. Antiguamente se hacía una dactilocistografía, que era prácticamente inyectar como un medio de contraste y sacar rayos X, y nos daba nos pintaba toda la vía del drenaje lagrimal. Esta se hace muy ocasionalmente, o es casi obsoleta, se hace en ocasiones muy, muy raras. Con las nuevas técnicas de radiología, tomografía y resonancia, a veces es mejor realizarlas, porque ya tenemos, por ejemplo, en la tomografía podemos descartar ya poliposis o sinusitis crónica, ya tenemos una mejor una mejor anatomía, una mejor mapeo de la anatomía para realizar la cirugía. Por ejemplo, en el tipo A, vemos en la flecha roja delgada, vemos que un paciente ya ha sido operado y que el puntito blanco que miran ahí ya es un drenaje que se ha dado. Del lado donde está la flecha más gruesa, es una vía lagrimal que está permeable. En la figura B, vemos que ha sido operado. Vemos como en las flechas hay una falta de la continuación ósea, de la continuación del hueso a ese lugar. Como vamos a ver más adelante, parte de la cirugía implica resectar un poco del hueso lagrimal. Y en la figura C vemos cómo hay una vía lagrimal dilatada. Es del lado derecho, donde está la flecha delgada, podemos ver que se dilata y incluso puede tener algún absceso. ¿Okay? La vía del otro lado, donde está la flecha del lado, la flecha gruesa de amarilla, es una vía lacrimal normal. Dentro del diagnóstico también se puede hacer una dilatación en la figura A. Esto lo realizan muchas veces los oftalmólogos. Se puede hacer una irrigación, como en la figura B. En centros más especializados se puede hacer una endoscopía. Hay endoscopios tan delgados, incluso nosotros en otorrinolaringología tenemos endoscopios también delgados para hacerlos en las vías de las glándulas salivales. Y en este caso, digamos, ellos lo hacen para ver todo el conducto, el drenaje de la vía lagrimal. Y en muchas veces, si con la endoscopía se puede evaluar si el paciente tiene opción para hacer una intubación con un drenaje silicona para mantener la vía permeable.
Lastimosamente, la endoscopía de las vías lagrimales no está disponible en muchos lugares y se realiza solo por centros muy especializados. Incluso en Alemania no todos los hospitales tienen este tipo de endoscopios tan pequeños. Esa es una de las imágenes como que podemos observar con los endoscopios. Por ejemplo, abajo tenemos en la imagen A un pequeño pólipo a nivel del canalículo. En la imagen B podemos ver donde está un poquito rojo la imagen a nivel basal, es donde está la bolsa de Rosenmüller, que es una de las válvulas que se ponen a nivel del canalículo. En la vía C tenemos cuando ha sangrado, a veces, muchas veces no solo sangran solo por la infección, sino también por la manipulación. Y ya en la vía D podemos ver al final, ese es ya la desembocadura a nivel de la nariz en el corneto inferior. Del otro lado podemos ver en las figuras A una estenosis a nivel del canalículo. Podemos ver también una estenosis intrasacal y podemos ver, por ejemplo, en la figura C, el cuadro de una dacrocistitis, donde todo está inflamado. Y en la figura D podemos ver un drenaje que se ha puesto y que a veces, y antes de retirarlo, que no ha sido retirado completamente. El tratamiento como hemos dicho, la pífora obstructiva es indicación de tratamiento que podría ser quirúrgico. Y como les había repetido en las imágenes anteriores, puede ser a nivel del canalículo o del saco o del ducto lagrimal. Si es a nivel del canalículo, si es proximal, cerca del ojo, por así decirlo, hay muchas opciones que pueden ser Botox, una cirugía canalicular o una conjuntivo dacriocistorrinostomía. Vamos a ver más adelante de qué se trata esta. Si es distal, ya se puede hacer una dacriocistorrinostomía externa o endonasal. Y así estamos a nivel del saco del ducto, también tenemos la opción de hacer una dacriocistorrinostomía endonasal externa o por láser. Ahorita vamos a ver qué es eso. La conjuntivo dacriocistorrinostomía es vemos que el nivel de obstrucción casi que está en los canalículos y por así decirlo, hacemos un nuevo canalículo o una nueva vía de drenaje desde el canto medio del ojo hacia la nariz. Esta la realizan los oftalmólogos. Una dacriocistorrinostomía externa es prácticamente abrir el saco lagrimal, pero por una incisión por la piel a este nivel. Esta también lo pueden hacer los oftalmólogos. Esta se puede hacer también para niveles del saco lagrimal o el conducto nasolacrimal. La desventaja que tiene es que va a quedar una cicatriz y que, como vamos a ver, en esta también se tiene que abrir la piel, se tiene que quitar o remover parte del hueso lagrimal para llegar al conducto nasolagrimal y muchas veces podemos poner un stent para mantener esa vía permeable. El stent se deja entre un mes hasta 6 meses. Aproximadamente en promedio la mayoría de centros lo dejan 3 meses para mantener y que no se haga una estenosis. La dacriocistorrinostomía por láser es prácticamente hacer una dilatación y en la punta tenemos un láser de diodo, que es prácticamente, y que con esta abrimos una vía directa hacia la fosa nasal. Como podemos ver ahí, por ejemplo, en esta imagen, el número 4 es donde está la obstrucción, entonces hacemos la canalización, la hace el oftalmólogo, pero siempre con supervisión o con ayuda
o el del otorrino para ver dónde desemboca, porque siempre hay que tener en cuenta la anatomía de la nariz, que no se van a lastimar otras estructuras a nivel de la cavidad nasal. Entonces, prácticamente es canalizar la vía lagrimal y en la punta va a tener un láser para abrir una nueva apertura. La desventaja que tiene este método es que la apertura que se hace es muy angosta y muchas veces tienden a estenosarse de nuevo y el problema recidiva. Y la dacrocystorhinostomía endonasal es aquí donde entramos nosotros, que es donde vemos que podemos llegar a la vía lagrimal desde la nariz, sin una incisión de la piel, todo por vía endonasal y endoscópico. Y es muy importante recalcar que siempre vamos a hacer esta cirugía cuando tenga una indicación de obstrucción postsacal. Postsacal se refiere a que, como vemos en la imagen, tenemos el ojo, los dos canalículos que se unen y luego está en el saco. Entonces, si la obstrucción está desde a partir de esa unión, de esa vía común hacia la nariz, es un candidato para que se haga una dacrocystorhinostomía endonasal. Si el problema está al principio en el ojo, esto no ayudaría mucho. Entonces, por eso es importante diferenciar dónde está la vía de obstrucción. Aquí vamos a ver un resumen de un video donde realizamos una dacrocystorhinostomía endonasal. Como habíamos dicho, aquí podemos ver, aquí está el cornete medio, esto es del lado izquierdo. Primero este es el cornete medio, este es el septo, el tabique nasal, esta es la pared lateral y aquí abajo está el cornete inferior. Primero se realiza un colgajo. Entonces un colgajo es como una ventanita de la mucosa y este colgajo se libera con un pedículo hacia atrás, hacia posterior. Muchas veces lo podemos poner el pedículo hacia inferior también. Y entonces ya nos encontramos con el hueso lagrimal. Entonces el hueso lagrimal en niños o en mujeres a veces es más delgado y muchas veces se puede resecar el hueso lacrimal por medio de instrumentos quirúrgicos como una Kerrison o como una hike stand, como una pinza de hike. Entonces vemos aquí cómo retiramos parte del hueso lagrimal para exponer el saco lagrimal. El saco lagrimal siempre va a estar a este nivel. Entonces, muchas veces el hueso es muy grueso y desde el principio tenemos que utilizar una fresa de diamante para hacer más delgado el hueso o resecar el hueso, o muchas veces es en la parte superior es mejor utilizar una fresa para no tener una astilla de hueso y que lastime el resto del saco lagrimal que va a quedar después de la cirugía. Y con esto logramos una mejor exposición y un poco menos de trauma a nivel óseo. Entonces aquí vemos cómo resecamos parte del hueso, cómo adelgazamos parte del hueso para exponer el saco lagrimal. Perdón, aquí vamos a ver. Ok. Luego hacemos una canalización de la vía lagrimal. Esto muchas veces nos ayuda también el oftalmólogo. Entonces ya hacemos la canalización de ambos canalículos. Entonces vemos ya endonasalmente y ya vamos a tener expuesto a qué nivel estamos. Entonces en ese caso ahí podemos ver en este punto aquí ya estamos dentro del saco lagrimal. Entonces estamos completamente seguros que no vamos a lastimar alguna otra estructura, porque si existe el riesgo de que lastimemos la órbita si resecamos mucho hueso y terminemos ya en la pared medial de la órbita. Entonces con esto nos podemos asegurar, o otra de las técnicas, simplemente hacer presión durante la cirugía con visión endoscópica y podemos ver cómo se va a abultar el saco lagrimal.
Otra de las técnicas para identificar el saco lagrimal es poner una pinza. Por una parte va a quedar del lado dentro y otra de afuera para ver, y lo ponemos a este nivel y ya adentro miramos a qué nivel está el otro lado de la pinza. Esa también es otra técnica para poder ver que estamos en la región correcta. Entonces ya estando ahí, podemos incidir el saco lagrimal para hacer la apertura. Entonces ya vemos aquí, abrimos el saco lagrimal. En este caso, esta parte amarilla tenía un dacriolito, un cálculo a nivel del saco lagrimal, que era lo que producía la obstrucción, y ya se remueve el cálculo. Luego, al final, vamos a hacer una marsupialización. Una marsupialización es más que todo la apertura del saco lagrimal para que quede totalmente abierto. Si digamos está cerrado así, ya se abre y va a quedar totalmente permeable. Básicamente es como abrir un libro y que las hojas queden hacia el lado para que no se vuelva a cerrar. O sea, el saco lagrimal va a quedar totalmente expuesto y totalmente libre para que fluya todo ahí. Muchas veces ponemos para evitar un poco de sinequias, un poco de esponjostán, una esponjita ahí para que cicatrice mejor. Y ya luego hacemos una canalización y ponemos muchos stents. Como les repito, se pueden quedar de 1 mes a 6 meses, pero lo normal es que lo dejen unos 3 meses. Estos stents se van a quedar ahí para evitar que se haga una estenosis, para evitar que se haga la estenosis y que mantenga permeable. Entonces se hace la canalización por arriba y por abajo y luego dentro de la nariz se unen. Como pueden ver ahí queda el stent, va a ser como una forma en U, por así decirlo. El stent tiene 2 puntas, una se mete arriba, otra abajo, queda la U a nivel del el canto medio aquí del ojo, y ya endonasal se fija, ya sea con nudo o con unos clips quirúrgicos. Y como le digo, al principio el paciente lo nota y luego ya de un par de días ya ni lo nota, y esto es bueno que se quede por lo menos unos de 1 a 3 meses, es lo recomendable. Entonces, como podemos ver, siempre hay un manejo multidisciplinario en el área de otorrino. Por ejemplo, en oftalmología, como acabamos de ver, la dacriostorrinostomía podemos ofrecer una de las opciones terapéuticas, como repito, siempre en conjunto trabajando con oftalmología. En oftalmología también podemos ayudarlos, por ejemplo, con oftalmopatías endócrinas por enfermedad tiroidea de Graves, cuando los pacientes tienen muy comprimidos los ojos por acumulación de, de sustancias en el ojo debido a la tiroides, podemos hacer descompresiones del ojo, o por complicaciones de sinusitis. Muchas veces la sinusitis aguda nos pueden dar un absceso periorbitario o incluso intraorbitario, y si no se maneja esto en forma aguda, incluso el paciente incluso se puede quedar ciego. Con maxilofacial, todo a nivel de traumatología, de fracturas de base de órbita, fracturas de nariz. En neurocirugía, fracturas de base de cráneo, en tumor de hipófisis, trabajamos mucho en conjunto para hacer el abordaje endonasal. En neurología tenemos muchas neuralgias, incluso vértigo, por ejemplo. Vértigo, no solo hay vértigo vestibular, vértigo del oído, sino vértigo a nivel central, y muchas veces necesitamos la ayuda del neurólogo o ellos la nuestra. Alergias, podemos trabajar con todos los alergólogos por el tema de rinitis. Oncología, radiooncología, muchos tumores que trabajamos en conjunto, y hay diferentes abordajes terapéuticos. Radiología siempre va a estar en todo las ramas de la medicina para diagnóstica. Dermatología, por ejemplo, podemos tener tumores o en grandes a nivel de piel que ya necesitan reconstrucciones,
o metástasis, por ejemplo, melanomas pueden hacer metástasis que a veces, muchas veces necesitamos disección de cuello o resección de la parótida por metástasis. En medicina nuclear, por ejemplo, pacientes con cáncer de tiroides que luego tienen que recibir bioterapia, cirugía plástica, rinostomías y rinoplastías, no solo estéticos, muchas veces funcional. En cirugía vascular también podemos tener casos de glóbulos carotídeos o tumores que infiltran ya muchas veces carótida o vasos importantes y podemos operar en conjunto. En infectología podemos tener ya muchas complicaciones por bacterias multiresistentes y que a veces necesitamos la participación de un infectólogos, gastroenterología, por ejemplo, por el reflujo gastroesofágico, que también es muy importante en el tratamiento para el reflujo y la laringitis crónica. Entonces, como podemos ver, siempre va a haber un manejo multidisciplinario, todas las áreas nos ayudamos mutuamente para darle lo mejor al paciente, para poder ofrecerle un mejor diagnóstico y ofrecerle una mejor terapéutica. Y como repito, a mis amigos oftalmólogos, no es que les estemos quitando estas ramas, sino que nosotros vamos a ofrecer una parte del tratamiento. Obviamente el paciente va a tener el diagnóstico, muchas veces incluso operamos en conjunto y el seguimiento por parte del oftalmólogo. Gracias por su atención. Tenemos varias preguntas, entonces. La primera es, ¿hay dolor después de este procedimiento? De la cirugía nasal endoscópica casi no. Si mucho, los pacientes con ibuprofeno o paracetamol se quedan y no hay necesidad de un analgésico más fuerte. Perfecto. Hay otra que nos dice, ¿cuánto tiempo de recuperación después de la cirugía? Después de la cirugía, muchas veces se puede hacer ambulante y como repito, es como una operación de tabique o de cornetes que básicamente sí hay que estar dándole por lo menos seguimiento las primeras 2 semanas para retirar las costras y que no obstruyan el paso, pero 2 semanas aproximadamente. Pero en estas 2 semanas nosotros lo miraríamos de 2 a 4 veces más que todo para hacer una limpieza nasal, porque siempre hay que estar haciéndose lavados nasales y se recomienda usar un spray de esteroides para mantener la vía siempre permeable de la nariz. Ok. Padezco de ojo seco durante muchos años. Varios oftalmólogos me lo han diagnosticado y a veces tengo problemas por ello. ¿Será necesario que me vea un otorrino? Como le digo, si ya es el diagnóstico de ojo seco, ya es una entidad propiamente oftalmológica, que es que el ojo seco, por así decirlo, la capa de lágrima que siempre se mantiene sobre el ojo, está un poquito dañada, por así decirlo, hay más secreción. Obviamente se recomienda que lo mire el oftalmólogo. Si él nos dice que es un problema ya de posacal después de la vía lagrimal, o sea, del final de la vía lagrimal, sí lo podemos ver nosotros también. Pero como repito, prácticamente todos los pacientes tienen que tener una evaluación oftalmológica. Ok. Gracias, Milton. Gracias por la excelente exposición y señalar que el trabajo multidisciplinario es importante. Como otorrinos siempre estamos para ayudar y otras especialidades, así como lo acabas de poner. Esta es una operación realmente sencilla con un buen diagnóstico previo. Así Exacto. que a todos los que se unieron a nuestro webinar, con mucho gusto les podemos dar más información si tienen alguna duda al respecto y en cuestiones de cirugía.
Nuevamente, Milton, bienvenido. Muchas gracias por todo. Gracias. Agradeciendo a todos nuestros oyentes, siempre en nuestras redes, así que lo pueden volver a ver. Muchas gracias y hasta pronto. No sé si hay más preguntas, Jasmine. Sí, tengo una adicional. Claro. Un segundo. Dice, cuando se padece de síndrome de Sjögren y afecta a los ojos, ¿se puede hacer algo? En este caso, el síndrome de Sjögren es que tenemos una xerostomía y baja secreción de líquidos, más que todo a nivel de boca y nivel de ojo. En este caso, el problema es autoinmune, no es un caso donde hay una obstrucción donde nosotros podemos ayudar. Entonces, en este caso, siempre se le da el seguimiento oftalmológico para mantener hidratado el ojo, porque es un problema autoinmune que afecta las glándulas, y con el reumatólogo también en este caso especial. Pero en síndrome de Sjögren, una traqueostomía no estaría indicada. Ok. Esas serían las preguntas que tenemos por el momento. Okay. Gracias, Milton. Cualquier pregunta los pueden mandar al correo y con mucho gusto los podemos responder. De acuerdo, gracias, Milton. Muchas gracias a todos los participantes. Les deseamos buena noche y con mucho gusto estaremos respondiendo las preguntas adicionales que tengan a este tema. Así que muy buenas noches y hasta la próxima.